Comenzaba la madrugada en las afueras de Guanajuato, bajo un cielo poblado de estrellas indomables, testigo silente de antiguos secretos y nuevas esperanzas. A la distancia, la torre de piedra emergía como un guardián callado del paisaje, una estructura mítica, erosionada por el viento y los siglos, rodeada de leyendas que circulaban de boca en boca entre los vecinos del pueblo, quienes juraban que, en noches de luna llena, se asomaban luces inexplicables tras sus ventanales rotos. El aire olía a tierra mojada y copal quemado, ese aroma inconfundible que solo existe en los rincones más olvidados de México, donde la modernidad aún no ha borrado la memoria ancestral. Mientras la ciudad despertaba con el olor a pan recién horneado y el murmullo constante de historias entrelazadas, Jimena, una joven reportera originaria de Veracruz, llegó a Guanajuato persiguiendo el eco de un rumor tan imposible como fascinante. La existencia de un hechicero recluso capaz de manipular la realidad desde su torre solitaria. Su intención era desentrañar la verdad oculta tras la ficción, armada apenas con una libreta, una grabadora y una mezcla de escepticismo heredado de la universidad y fe en lo extraordinario que le susurraba su abuela entre rezos y cuentos de aparecidos. Jimena había crecido entre dos mundos, el de las redacciones frenéticas del periódico donde trabajaba su padre y el de las limpias con albahaca y el humo del sahumerio que practicaba su abuela en el patio trasero de la casa familiar. Esa dualidad la había convertido en una mujer de mente abierta pero exigente con las pruebas, siempre buscando el punto donde la razón y el misterio se encontraban sin anularse. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo estos relatos llenos de misterio y emoción. Se hospedó en una antigua casona de muros color jade y vigas de madera carcomida, donde el dueño, don Mario, advertía a los forasteros sobre la torre de piedra con la solemnidad de quien conoce verdades que no pueden probarse, pero tampoco negarse. Nadie sube allí sin que le cambie la vida, le dijo una noche al calor de unos mezcales artesanales que sabían a humo y nostalgia, evocando historias de brujerías, pactos sellados con sangre y amores prohibidos que florecieron y murieron bajo la sombra imponente de aquella torre que parecía desafiar al tiempo mismo. Don Mario le contó sobre gente del pueblo que había subido a la torre por curiosidad o valentía. Algunos regresaron diferentes, con miradas perdidas y palabras que no tenían sentido. Otros nunca volvieron, y sus familias aún prendían veladoras rogando por su regreso o por la paz de sus almas. La torre escoge a quienes entran, agregó el anciano, limpiando un vaso con un trapo desgastado. Y si te escoge, ya no hay vuelta atrás, muchacha. Jimena no tardó en percibir la desconfianza de los lugareños hacia los forasteros curiosos, y menos aún en sentir la presencia inexplicable que parecía latir en el aire al acercarse a la torre. El clima otoñal del Bajío, cambiante y cargado de electricidad estática, impregnaba el ambiente de un suspenso denso, como si la naturaleza misma custodiara los misterios de aquel lugar sagrado y maldito a la vez. Los árboles de mezquite se inclinaban en direcciones imposibles, las aves evitaban sobrevolar la zona, y hasta los perros callejeros aullaban inquietos cuando el viento soplaba desde la torre hacia el pueblo. Durante sus primeros días en Guanajuato, Jimena recorrió las calles empedradas, entrevistó a comerciantes, maestros y ancianos que guardaban la memoria oral del lugar. Visitó la biblioteca municipal, un edificio colonial donde el polvo cubría archivos amarillentos que nadie consultaba desde hacía décadas. Entre documentos borrosos y actas notariales del siglo XIX, encontró referencias veladas a El Guardián de la Torre,
Un linaje de hombres solitarios que habían habitado aquel lugar generación tras generación, cada uno más enigmático que el anterior. Las descripciones eran contradictorias. Algunos los llamaban brujos, otros sanadores. Había quienes los temían como emisarios del mal, y quienes los veneraban como protectores del equilibrio entre los mundos visible e invisible. Pero todos coincidían en algo. Quien heredaba la torre, heredaba también un don y una maldición, un poder que exigía soledad absoluta como precio. La primera vez que Jimena bordeó las ruinas al atardecer, cuando el sol teñía de naranja y púrpura el horizonte y las sombras se alargaban como dedos oscuros sobre la tierra seca, escuchó un susurro entre las piedras. Las verdades siempre cuestan. Las palabras no venían del viento ni de su imaginación, resonaban dentro de su cabeza con una claridad perturbadora. En ese momento preciso, una figura apareció en la penumbra de una ventana del segundo piso. Era Elías, el hechicero solitario, de cabello entrecano que le caía hasta los hombros y ojos al tono del ámbar, casi traslúcidos bajo la luz moribunda del día. Su voz, apenas un hilo que se confundía con el aullido del viento, cortó el silencio. ¿Vienes buscando respuestas o simplemente quieres contar historias ajenas para venderlas al mejor postor? Jimena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Vi algo en la mirada de aquel hombre que la desnudaba, que leía en ella no solo sus intenciones, sino también sus miedos más profundos, sus dudas más íntimas. «Vengo buscando la verdad», respondió con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. «Y si esa verdad resulta ser una historia extraordinaria, sí, la compartiré, pero no miento en lo que escribo». Elías la observó en silencio durante varios segundos, que parecieron eternos. Luego desapareció en las sombras del interior sin agregar palabra alguna. De allí en adelante, la relación entre ambos se fue tejiendo con hilos finos de desconfianza, curiosidad y una fascinación mutua que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Jimena entrevistaba a los viejos del pueblo durante el día, tomaba fotografías de la torre desde diferentes ángulos, grababa testimonios que oscilaban entre lo creíble y lo fantástico, mientras Elías la vigilaba desde su refugio de piedra, convencido de que nada bueno podía surgir de remover secretos tan antiguos como la tierra misma, secretos que habían sido sepultados por buenas razones. Pero había algo en Jimena que despertaba en él una emoción olvidada, algo que no había sentido en los 15 años que llevaba recluido en la torre tras la muerte de su maestro, el anterior guardián. Era una mezcla de peligro y promesa, de amenaza y esperanza. Ella representaba todo lo que él había renunciado al aceptar su destino: la conexión con el mundo exterior, el contacto humano, la posibilidad de ser visto no como un monstruo o un mito, sino como un hombre de carne y hueso con anhelos y heridas. Las noches se volvían escenario de encuentros furtivos que ninguno planeaba pero que parecían inevitables. Jimena regresaba a la torre cuando las estrellas comenzaban a aparecer, impulsada por una fuerza que no comprendía del todo. Se sentaba en las piedras al pie de la estructura y hablaba en voz alta, contándole a la oscuridad, o a Elías, nunca estaba segura, sobre su vida, sus sueños de contar historias que importaran, su miedo a quedarse atrapada en la mediocridad de las notas de relleno y los chismes de farándula. Y Elías, oculto en las sombras de su torre, escuchaba. Al principio con resistencia, luego con interés creciente y finalmente con una necesidad que lo asustaba. Su voz se fue convirtiendo en el único vínculo que tenía con la humanidad que había abandonado, y sin darse cuenta comenzó a responderle, primero con monosílabos desde la ventana,
después con frases completas y eventualmente bajando hasta el umbral de la torre para conversar frente a frente, aunque siempre manteniendo una distancia prudente. Los diálogos entre ellos estaban cargados de dobles sentidos y silencios más elocuentes que cualquier palabra. Jimena, racional por formación y naturaleza, luchaba contra la evidencia de fenómenos que no lograba explicar con las herramientas del periodismo convencional. Veía sombras danzar entre los viñedos abandonados al pie de la torre sin que hubiera nada que las proyectara. Escuchaba el retumbar de cantos ancestrales en dialectos casi extintos, que reconocía gracias a su trabajo de investigación, pero que no podían estar sonando allí, en plena madrugada, sin fuente aparente. Encontraba pistas, aparentemente dejadas para ella como migajas en un cuento de hadas oscuro, pétalos de cempasúchil formando palabras en náhuatl que traducía con diccionarios antiguos, piedras cuidadosamente dispuestas como ofrendas en patrones geométricos que coincidían con constelaciones específicas, plumas de aves que no habitaban la región, pero que aparecían en su camino como señales de algo más grande que su comprensión. Una noche, Elías finalmente le permitió entrar a la torre. El interior era vastamente diferente de lo que Jimena había imaginado. No era una ruina abandonada, sino un espacio vivo, pulsante de energía. Las paredes estaban cubiertas con símbolos pintados que brillaban con luz propia, libros antiquísimos apilados en repisas que parecían desafiar las leyes de la física, frascos con líquidos de colores imposibles, y en el centro de la habitación principal un círculo de piedras negras que irradiaba un calor inexplicable. «Este es mi mundo», dijo Elías con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Un mundo que heredé sin pedirlo, que me ha dado poderes que nunca quise y me ha quitado todo lo demás. Familia, amigos, la posibilidad de amar sin poner en peligro a quien amo». Sus palabras resonaron en el pecho de Jimena como una confesión y una advertencia. «¿Por qué me dejas entrar entonces?», preguntó ella, acercándose al círculo de piedras con una fascinación que vencía cualquier temor. «Porque tú también estás atrapada entre dos mundos», respondió Elías, «y quizás seas la única que puede entender lo que significa vivir en esa frontera sin pertenecer completamente a ningún lado». Jimena extendió la mano hacia una de las piedras negras y al tocarla, una descarga de imágenes invadió su mente. Vio siglos de historia condensados en segundos. La construcción de la torre por manos indígenas que servían a dioses olvidados, la llegada de los conquistadores y la resistencia mágica que se refugió en lugares como ese. La cadena ininterrumpida de guardianes que habían protegido conocimientos prohibidos a costa de sus propias vidas y felicidad. Vio también el futuro, imágenes fragmentadas de destrucción y renovación, de su propio rostro entrelazado con el de Elías en escenas que aún no habían sucedido, pero que parecían inevitables. Cuando retiró la mano, estaba temblando, con lágrimas rodando por sus mejillas, sin que pudiera explicar exactamente por qué lloraba. Elías la sostuvo antes de que cayera, y en ese contacto físico, el primero real entre ellos, ambos sintieron una conexión que trascendía lo explicable, como si sus almas se reconocieran de vidas anteriores. «Ahora entiendes por qué vivo solo», murmuró Elías sin soltar su abrazo. «Cada persona que se acerca a mí queda marcada por la magia de este lugar. No puedo tener una vida normal. No puedo amar sin condenar». Pero Jimena, recuperando el aliento y la compostura, lo miró con una determinación que él no esperaba. «¿Y si yo no quiero una vida normal? ¿Y si llevo toda mi existencia sintiéndome fuera de lugar, buscando algo que no sabía que existía hasta que vine aquí?» Esa noche marcó un punto de no retorno en su relación.
Jimena dejó de fingir que su interés era puramente profesional, y Elías abandonó la pretensión de que podía mantenerse distante e indiferente. Comenzaron a compartir no solo historias, sino sus vidas. Él le enseñó sobre los rituales antiguos, sobre cómo la magia no era un truco, sino una forma de leer y reescribir las corrientes invisibles que conectan todas las cosas. Ella le mostró el mundo exterior a través de sus ojos. Le habló de películas y música, de política y cambios sociales, de todo aquello de lo que él se había apartado. Pero su felicidad incipiente no pasó desapercibida. En el pueblo comenzaron a circular rumores más oscuros, que la reportera había caído bajo el hechizo del brujo, que estaba perdida para siempre, que traería desgracia a todos. Don Mario, preocupado genuinamente por Jimena, intentó advertirle: «Muchacha, yo te aprecio, pero esto no puede terminar bien. La torre no suelta a sus elegidos, y quienes se enamoran de ellos terminan atrapados también». Además, Jimena no era la única interesada en los secretos de la torre. Javier, un periodista de la Ciudad de México que había sido su compañero en la universidad y que siempre sintió algo por ella, llegó a Guanajuato siguiendo su rastro. Era escéptico hasta la médula, convencido de que toda la historia del hechicero era una farsa elaborada o, en el mejor de los casos, un delirio colectivo del pueblo. Su presencia tensó aún más la situación. Celoso del tiempo que Jimena pasaba investigando la torre, decidido a desenmascarar lo que él consideraba un fraude. Javier comenzó su propia investigación paralela, pero con métodos más agresivos. Sobornó a algunos lugareños para obtener información, intentó colarse en la torre de noche con equipo de grabación, incluso contactó a autoridades estatales alegando que un culto peligroso operaba en la zona. Sus acciones despertaron fuerzas que habían permanecido dormidas, vigilantes pero pasivas, durante décadas. Una madrugada, mientras Jimena y Elías conversaban en la torre, un grupo de hombres liderados por Javier intentó irrumpir en el lugar. Llevaban cámaras, luces y una arrogancia que se evaporó en segundos cuando las defensas mágicas de la torre se activaron. Las piedras comenzaron a brillar con una luz cegadora. El viento se levantó formando un remolino que lanzó a los intrusos varios metros atrás, y voces en lenguas muertas resonaron con tal poder que varios de ellos cayeron de rodillas, sangrando por los oídos. Elías tuvo que contener la furia de la torre, que reaccionaba ante la amenaza con una violencia primordial. Con esfuerzo sobrehumano, logró calmar las energías antes de que alguien resultara muerto, pero el precio fue alto. Quedó debilitado, casi inconsciente, y Jimena tuvo que cargarlo hasta su habitación mientras Javier y los demás huían aterrorizados hacia el pueblo. Durante 3 días, Elías estuvo al borde de la muerte, su cuerpo consumido por el esfuerzo de controlar poderes que no estaban diseñados para ser contenidos. Jimena no se apartó de su lado, aplicando compresas de hierbas que una anciana del pueblo, Doña Luz, una curandera que conocía más de lo que aparentaba, le había indicado. «Ese muchacho lleva una carga muy pesada», le confió Doña Luz mientras preparaba un té con plantas que olían a primavera y tormenta. «Y tú, niña, estás dispuesta a compartir esa carga, pero debes saber que no será fácil. El amor verdadero nunca lo es, y menos cuando hay magia de por medio». Doña Luz resultó ser una pieza clave en el rompecabezas. Ella había conocido al maestro de Elías, incluso había estado enamorada de él en su juventud, antes de que él aceptara el manto de guardián. «Yo elegí mi vida en el pueblo», contó con nostalgia y sabiduría. «Él eligió la torre. Ambos pagamos el precio de esa decisión. Yo con la soledad de saber que el amor de mi vida estaba a solo unos kilómetros, pero inalcanzable.
él con el aislamiento total. No te digo que no lo intentes, solo que entiendas lo que significa. Cuando Elías finalmente despertó, encontró a Jimena dormida en una silla junto a su cama, con ojeras profundas y las manos manchadas de tinta y tierra por seguir investigando incluso mientras lo cuidaba. Algo dentro de él se quebró al verla así. Una muralla de defensas que había construido durante años se desmoronó. «No deberías estar aquí», susurró, pero sin convicción. «No hay otro lugar donde quiera estar», respondió ella, despertando y tomando su mano con una naturalidad que hablaba de decisiones ya tomadas. Pero el ataque de Javier había despertado algo más que las defensas de la torre. Antiguos enemigos, sociedades secretas que durante siglos habían buscado el poder que los guardianes protegían, ahora sabían que la torre estaba vulnerable con un guardián debilitado. Comenzaron a llegar extraños al pueblo, hombres y mujeres vestidos con ropa formal, pero con ojos que brillaban con codicia y ambición, que hacían preguntas muy específicas sobre la torre, sobre Elías, sobre rituales y fechas astronómicas. Jimena, usando sus habilidades de investigadora, comenzó a rastrear quiénes eran estos recién llegados. Descubrió una red compleja de coleccionistas de lo oculto, millonarios obsesionados con la inmortalidad, académicos sin escrúpulos dispuestos a destruir lo que no podían comprender con tal de publicar papers sensacionalistas. Todos convergían en Guanajuato con un objetivo común: penetrar los secretos de la Torre de Piedra. La tensión escaló rápidamente. Intentaron comprar la tierra donde se asentaba la torre. Ofrecieron fortunas a los habitantes del pueblo a cambio de información. Amenazaron con demoler la estructura, alegando riesgo estructural. Cuando todo eso falló, intentaron métodos más directos y peligrosos, rituales de magia negra diseñados para romper las protecciones, tecnología que supuestamente podía detectar y neutralizar campos energéticos. Incluso intentaron secuestrar a Doña Luz, pensando que ella tenía acceso privilegiado a la torre. Elías, recuperado pero consciente de que no podía enfrentar solo a tantos enemigos, tomó una decisión que iba contra siglos de tradición. Decidió entrenar a Jimena en los fundamentos de la magia guardiana. «Esto rompe todas las reglas», le advirtió mientras trazaba símbolos de protección en su piel con tinta hecha de plantas sagradas. Los guardianes siempre han sido hombres de un linaje específico, pero las reglas fueron escritas por humanos, no por la magia misma. «Y la magia te ha elegido», te respondió desde el primer momento que tocaste las piedras. El entrenamiento fue intenso y doloroso. Jimena tuvo que aprender a ver más allá del velo de la realidad cotidiana, a percibir las corrientes de energía que fluyen por todo, a canalizar su voluntad de formas que desafiaban todo lo que creía saber sobre el mundo. Hubo momentos en que quiso rendirse, cuando el dolor de abrir su percepción era insoportable, cuando las visiones de pasado y futuro la abrumaban hasta el punto de la locura. Pero Elías estaba siempre allí, guiándola, sosteniéndola cuando flaqueaba, compartiendo no solo conocimiento, sino la carga emocional de portar ese conocimiento. Y en esas noches de aprendizaje y dolor, su amor se profundizó hasta convertirse en algo inquebrantable, una fuerza que los enemigos de la torre no habían anticipado. La unión de dos personas dispuestas a sacrificarlo todo por proteger lo que amaban. La confrontación final llegó durante el equinoccio de otoño, cuando las barreras entre mundos se vuelven más delgadas y la magia fluye con mayor intensidad. Los enemigos de la torre, liderados por un hombre que se hacía llamar Víctor Montemayor, un magnate obsesionado con descifrar los secretos de la inmortalidad, convergieron en la torre con un pequeño ejército de mercenarios y ocultistas a sueldo.
Entréguenme lo que guardan, exigió Montemayor con la arrogancia de quien está acostumbrado a que el dinero y el poder compren todo. El conocimiento no debe estar oculto en una torre custodiado por un ermitaño. Debe servir a la humanidad. Elías, de pie en el umbral de la torre con Jimena a su lado, respondió con voz calmada pero cargada de poder. El conocimiento está oculto precisamente porque personas como tú destruirían el mundo con él. No es tuyo para tomar. Lo que siguió fue una batalla que difuminó las líneas entre realidad y mito. Montemayor desató rituales oscuros que invocaban entidades de pesadilla, sombras con forma vagamente humana que se arrastraban hacia la torre dejando un rastro de frío antinatural. Elías contrarrestó con las defensas ancestrales. Las piedras de la torre se iluminaron como un faro en la oscuridad, proyectando símbolos geométricos que formaban barreras impenetrables. Pero Montemayor había traído armas que mezclaban tecnología y ocultismo de formas perturbadoras. Dispositivos que emitían frecuencias diseñadas para desestabilizar patrones mágicos, explosivos marcados con sigilos de destrucción. La torre tembló bajo el asalto. Grietas comenzaron a formarse en sus muros milenarios. Fue entonces cuando Jimena entendió su verdadero papel. No estaba allí solo para aprender o para amar a Elías. Estaba destinada a ser el puente entre el antiguo conocimiento guardián y el mundo moderno que lo amenazaba. Con una claridad surgida del amor y la desesperación, canalizó una energía nueva. No la magia ancestral pura que Elías manejaba, sino una fusión de antiguo y contemporáneo, de tradición y cambio. Jimena extendió sus manos, y las grietas en las piedras comenzaron a cerrarse, pero no regresando a su estado anterior, sino transformándose en algo más fuerte, más adaptable. La torre entera respondió a su llamado, evolucionando, incorporando en su estructura la resiliencia del presente sin perder la sabiduría del pasado. Las sombras invocadas por Montemayor se disolvieron ante esta nueva energía que no rechazaba, sino que transformaba, que no destruía, sino que purificaba. Montemayor, viendo su derrota inminente, intentó un último acto desesperado: detonar todos sus dispositivos simultáneamente, con la intención de que si él no podía tener el conocimiento de la torre, nadie lo tendría. Pero Elías y Jimena, actuando en perfecta sincronía como si fueran una sola conciencia dividida en dos cuerpos, crearon un campo que absorbió toda la energía destructiva y la redirigió hacia el cielo en una columna de luz que fue visible desde toda la región. La explosión lumínica purgó no solo la amenaza inmediata, sino también la codicia y la malicia que habían infectado a los atacantes. Montemayor y sus secuaces cayeron de rodillas, no heridos físicamente, pero sí transformados. Las memorias de lo que habían intentado hacer los perseguirían el resto de sus vidas, garantizando que nunca más buscarían ese tipo de poder. Huyeron del lugar, humillados y marcados. Cuando el silencio regresó a la torre de piedra, Jimena y Elías se encontraron exhaustos pero victoriosos. El pueblo entero, que había observado la batalla desde la distancia, comenzó a acercarse lentamente. Doña Luz fue la primera en llegar, con lágrimas de alegría y orgullo en su rostro arrugado. «Lo lograron», dijo simplemente. «Cambiaron las reglas sin romper lo esencial». En los días siguientes, algo extraordinario sucedió. La torre dejó de ser un lugar de aislamiento para convertirse en un punto de encuentro. Los habitantes del pueblo, antes temerosos, comenzaron a visitarla con ofrendas y preguntas. Jimena y Elías se convirtieron en una nueva clase de guardianes, no ermitaños que protegían el conocimiento ocultándolo, sino maestros que lo compartían con quienes demostraban genuino respeto y pureza de intención.
Javier, que había presenciado todo desde el pueblo y cuyas cámaras habían capturado apenas fragmentos incomprensibles de la batalla, se acercó a Jimena días después con una humildad que ella nunca había visto en él. «No entiendo nada de lo que vi», admitió. «Mis grabaciones son inútiles, solo muestran luces y sombras sin sentido, pero entiendo que estuve equivocado. Hay cosas que no están destinadas a ser expuestas al escrutinio público, no porque sean falsas, sino porque son demasiado verdaderas». Se disculpó sinceramente y regresó a la Ciudad de México con una nueva perspectiva sobre los límites del periodismo y el respeto por los misterios. Jimena nunca publicó la historia sensacionalista que había venido a buscar. En su lugar, escribió artículos sobre la importancia de preservar las tradiciones culturales, sobre los conocimientos ancestrales que se pierden ante el avance indiscriminado de la modernidad, sobre la necesidad de equilibrio entre progreso y respeto por lo sagrado. Su trabajo ganó reconocimiento no por exponer secretos, sino por defender el derecho de algunos secretos a permanecer protegidos. Y la relación entre ella y Elías floreció de maneras que ninguno había imaginado posibles. No tuvieron que elegir entre el amor y el deber porque habían encontrado la forma de que ambos coexistieran. Elías ya no estaba condenado a la soledad. Tenía a Jimena como compañera, igual y complemento. Y Jimena había encontrado su lugar en el mundo, ese espacio entre lo racional y lo místico donde siempre había pertenecido sin saberlo. La torre se convirtió en su hogar compartido, pero un hogar con puertas abiertas para quienes las merecieran. Doña Luz comenzó a llevar a jóvenes del pueblo que mostraban sensibilidad hacia lo invisible, enseñándoles junto con Jimena y Elías los fundamentos de una magia que no buscaba poder, sino armonía. Se formó una nueva comunidad de guardianes, una red de protección más fuerte que cualquier línea de sangre individual. Los meses se convirtieron en años. La torre de piedra, antes símbolo de aislamiento, se transformó en un faro de conocimiento preservado, pero no acaparado. Estudiosos respetuosos, curanderos tradicionales, artistas buscando inspiración en lo ancestral, todos encontraron en la torre un espacio de aprendizaje y crecimiento. Jimena descubrió que estaba embarazada durante la primavera siguiente al equinoccio de la batalla. La noticia los llenó de alegría, pero también de incertidumbre. ¿Qué significaría traer una nueva vida a este mundo que habitaban entre lo ordinario y lo extraordinario? Elías, por primera vez en años, sintió miedo genuino, no por sí mismo, sino por su futura hija o hijo. ¿Qué clase de vida le espera?, preguntó una noche, con la mano sobre el vientre apenas abultado de Jimena. «Una vida llena de magia y amor», respondió ella con convicción. «Una vida donde no tendrá que elegir entre ser humana y ser guardiana, porque le enseñaremos que puede ser ambas cosas. Le daremos lo que nosotros no tuvimos, una familia que entiende, una comunidad que apoya, la libertad de forjar su propio camino sin el peso de una tradición que exige sacrificios imposibles». Y así fue. Cuando nació su hija, a quien llamaron Luna, por la luz que los había guiado a través de las noches más oscuras, la torre entera brilló con una luminosidad suave, como si las piedras mismas celebraran. La niña creció rodeada de amor y magia, de historias antiguas y posibilidades nuevas. No heredó una maldición, sino un regalo, la capacidad de moverse entre mundos, de honrar el pasado mientras construía el futuro. Don Mario, ya muy anciano, confesó en su lecho de muerte que él también había sido un guardián en su juventud, pero que había huido de la responsabilidad por miedo. «Ustedes lograron lo que yo no pude», les dijo con ojos brillantes de lágrimas y redención. «Demostraron que el sacrificio no tiene que ser absoluto,
que el amor no es incompatible con el deber. Me voy en paz, sabiendo que la torre está en mejores manos de las que nunca estuvo. Pasaron los años, y la leyenda de la Torre de Piedra cambió en el imaginario colectivo del pueblo. Ya no era una historia de terror sobre un brujo solitario y maldito, sino un cuento de esperanza sobre cómo el amor verdadero puede transformar destinos y reescribir tradiciones. Los turistas que visitaban Guanajuato pedían direcciones para ver la torre, y los guías locales contaban versiones romantizadas de la historia de Jimena y Elías, aunque la verdadera profundidad de lo que había sucedido permanecía reservada para quienes realmente necesitaban saberlo. Jimena nunca dejó de ser reportera, pero sus reportajes cambiaron de naturaleza. Documentaba tradiciones en riesgo de extinción, entrevistaba a curanderos y sabios populares, creaba puentes de comprensión entre el mundo académico moderno y las epistemologías ancestrales. Su trabajo se convirtió en referencia obligada para antropólogos y sociólogos que buscaban aproximaciones respetuosas a las culturas originarias de México. Elías, liberado del aislamiento forzoso, descubrió talentos que había enterrado junto con su vida anterior. Resultó ser un talentoso músico y comenzó a componer canciones que entretejían melodías tradicionales con letras que hablaban de la experiencia humana universal. Sus presentaciones ocasionales en el pueblo se convirtieron en eventos especiales donde la frontera entre entretenimiento y ceremonia se difuminaba hermosamente. Si has llegado hasta aquí en esta historia, no olvides suscribirte al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos permite seguir trayendo estas historias de amor, misterio y magia. Luna creció para ser una joven sabia más allá de sus años, con la risa fácil de Jimena y la profundidad contemplativa de Elías. A los 18 años, cuando llegó el momento de decidir su camino, eligió estudiar medicina con especialización en plantas medicinales, fusionando el conocimiento mágico heredado con la ciencia moderna. No veo por qué tienen que ser cosas separadas, declaró con la seguridad de quien nunca tuvo que vivir dividida entre mundos. Ambas buscan sanar, ambas requieren entender las conexiones invisibles. Solo usan lenguajes diferentes. La Torre de Piedra se mantuvo firme a través de tormentas, terremotos y el paso inexorable del tiempo, pero ya no era solo piedra antigua, era piedra renovada por el amor, fortalecida por el propósito, transformada por la voluntad de quienes habían elegido protegerla no por obligación, sino por convicción. Sus muros guardaban secretos, sí, pero también risas de niños que jugaban en su base, conversaciones de amantes que encontraban en ella un lugar romántico, meditaciones de buscadores que sentían su energía tranquilizadora. Hubo desafíos, por supuesto. No todos en el mundo académico o esotérico aceptaban el nuevo modelo de guardianía. Aparecieron críticos que los acusaban de diluir tradiciones sagradas, puristas que insistían en que los antiguos métodos no debían cambiar nunca. Pero Jimena y Elías enfrentaban estas críticas con paciencia y firmeza, explicando que la verdadera tradición no es rigidez, sino adaptación inteligente, que honrar el pasado no significa estar atrapado en él. Una tarde de otoño, muchos años después de aquel equinoccio que lo cambió todo, Jimena y Elías se sentaron en el umbral de la torre viendo el atardecer. Tenían canas en el cabello y arrugas que contaban historias de risas y preocupaciones compartidas. Luna estaba en la ciudad, trabajando en un proyecto que combinaba medicina tradicional con investigación farmacológica. El pueblo abajo preparaba la fiesta anual en honor a la Virgen de Guadalupe, y el olor a tamales y ponche subía hasta la colina. ¿Te arrepientes de algo?
preguntó Elías, tomando la mano de Jimena como lo hacía miles de veces, pero que nunca perdía su significado. Ella lo pensó un momento, contemplando el paisaje que se había convertido en su hogar, recordando la joven reportera llena de ambición y dudas que había llegado persiguiendo una historia. No, respondió finalmente. Vine buscando una verdad extraordinaria para contar al mundo y encontré algo mejor, una verdad extraordinaria para vivir. No cambiaría un solo día, ni siquiera los más difíciles. ¿Y tú?, preguntó ella. Elías sonrió. Esa sonrisa que había aprendido de nuevo gracias a ella, que había olvidado durante sus años de soledad. Yo tampoco. Crecí creyendo que mi destino era la soledad eterna, que el amor era un lujo imposible para alguien como yo. Estaba tan equivocado. El verdadero destino no es algo que recibes, es algo que construyes, y lo que construimos juntos es más mágico que cualquier hechizo ancestral. La torre, como si respondiera a sus palabras, emitió un brillo suave, cálido, envolvente. No era una manifestación de poder, sino de contentamiento, de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Las piedras, testigos de siglos de soledad y sacrificio, ahora resonaban con una frecuencia diferente, la frecuencia del amor cumplido, del propósito encontrado, de la magia al servicio de la vida y no al revés. Esa noche, como tantas otras, la torre de piedra brilló bajo las estrellas de Guanajuato, pero ya no como un faro solitario, sino como una promesa cumplida, que incluso los destinos escritos en piedra pueden ser reescritos con amor suficiente, que las tradiciones más antiguas pueden evolucionar sin perder su esencia y que la verdadera magia no está en los hechizos ni en los rituales, sino en la capacidad humana de elegir, una y otra vez, el amor sobre el miedo, la conexión sobre el aislamiento, el futuro compartido sobre el pasado solitario. Así, entre las montañas del Bajío mexicano, la historia de la Torre de Piedra, del hechicero solitario y de la reportera que descubrió su magia, se convirtió en leyenda viva, en testimonio de que los finales felices no son solo posibles, sino que valen cada lágrima, cada obstáculo, cada momento de duda superado. Porque al final, como Jimena escribió en el último párrafo del diario que mantuvo durante todos esos años, la verdadera magia no está en cambiar el mundo exterior, sino en permitir que el mundo exterior te cambie a ti, y tener el valor de construir algo nuevo con quien amas.